Nuestro invitado, el gobierno peruano ha acusado a Evo Morales de ser uno de los asusadores de las movilizaciones y protestas en nuestro país, e incluso están evaluando la posibilidad de negarle el ingreso, ¿no? Y también se evalúa declararlo como persona no grata al exmandatario de Bolivia, quien estuvo siempre cercano al gobierno de Pedro Castillo. Se necesita más firmeza por parte del gobierno frente a Evo Morales. ¿Cómo se evalúa la posición que tiene el gobierno de Dina Boluarte? Lo vamos a conversar con el ex canciller, el señor Luis González Posada. Muy buenos días, Buenos días, Carlos. canciller. Buenos días, Fernando. Buenos Gusto días, señor González saludarlos. Posada. ¿Cómo evalúa, señor González Posada, estos comentarios del expresidente boliviano Evo Morales sobre temas internos en nuestro país y que de alguna manera efectivamente pues alientan las protestas y movilizaciones, sobre todo en las regiones del sur? Bueno, son hechos comprobados, ¿no? Evo Morales viene interviniendo hace muchos años en asuntos de competencia interna del Perú. Y en este caso específico, ¿no? Alentando los actos de violencia, respaldando a Pedro Castillo como presidente constitucional, rechazando que la señora Dina Boluarte sea la nueva mandataria y agitando, que es lo que él siempre ha hecho. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que cuando yo era presidente del Congreso, él era jefe de Estado y salió a denunciar que se había instalado una base militar de los Estados Unidos en el Perú y pedía a la población que salgan a repudiar y a defender la soberanía nacional. Resulta que es una información absolutamente falsa. Se llamó al embajador, se quejó ante el ministro, pero es el estilo de Evo Morales. Y digo esto porque hace poco nuevamente han insistido que hay no una, sino 10 bases norteamericanas instaladas en el Perú, lo cual ha sido rechazado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, la narrativa de Evo Morales, ¿no?, es la que ha guiado, digamos, a todo este grupo de países, el bloque de países que forman parte del socialismo del siglo XXI, que han salido a defender masivamente a Castillo. Y yo me estoy refiriendo no solamente a la declaración de él, sino el gobierno de Cuba lo ha defendido, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Argentina, Bolivia, porque no podemos dejar de lado el hecho que estamos enfrentando, digamos, a una plataforma internacional, ¿no?, que defienden y atacan a quien no es miembro de su grupo. Por ejemplo... Estamos hablando de un interés ideológico en todo caso. Claro, ¿sí? Yo creo que ni ideología tienen, ¿no? Simplemente son grupos extremistas. Cuando los magistrados en Argentina condenaron a prisión a la señora Cristina Kirchner por las coimas recibidas, bueno, ¿qué hizo el grupo? Salió a defenderla, diciendo que ella era víctima de una persecución policial, judicial, y además demolieron a los jueces y a los fiscales como gente financiada por la extrema derecha y por el imperialismo. Bueno, es la misma narrativa, están haciendo exactamente igual que Castillo. Pero yo de decirle algo más, yo creo que se está pecando de inercia. Esta narrativa expandida en toda América Latina no está siendo respondida por nuestra Cancillería y creo que es el momento oportuno, por ejemplo, que la ministra pida una reunión del Consejo Permanente de la OEA para que informen a la comunidad hemisférica realmente lo que pasó en el Perú. ¿Estás seguro que nos conviene meter una vez más a la OEA en estos asuntos? Bueno, porque cuando vino la comisión, muchos... bueno, esa comisión fue manipulada. No debía venir, que no debía tener injerencia, pero ahora quiere meter otra vez a la OEA. Para informar, porque esa comisión de la OEA fue groseramente manipulada, victimizó a Castillo, porque lo dijo en su informe, que él era perseguido por ser un hombre pobre, un indígena, un campesino, una infamia de la cual tendrá que responder los que perpetraron ese documento. Pero yo decirle, por ejemplo, haría bien el gobierno del Perú en hacer una exposición de lo que realmente pasó, destruir la narrativa que ellos han lanzado. Y algo más, haría bien el Congreso, por ejemplo, en enviar un grupo de parlamentarios para entrevistarse con las bancadas y con los congresistas de México e indicarles realmente que lo que dice López Obrador es un conjunto de mentiras que hay que desbaratar. Entonces, acá hay una narrativa. Y no solamente es el presidente de México, ¿no? También hemos escuchado posiciones por parte del presidente de Colombia, el presidente Petro. Infamias, diría, ¿no? Porque él dice, ha sido detenido un presidente constitucional sin juez y sin resolución.
bueno, mienten, pues, porque todo el grupo, le digo, salen compactamente a defender a un miembro de su tribu y a demoler a quien se le enfrentan. Entonces, esa es una lección que nos deja este hecho. Estamos frente a una brigada política internacional que actúa monolíticamente y esto es lo que está sucediendo en el Ahora, Perú. usted tiene, señor González Posada, experiencia de haber sido canciller de Alan García en los años 80, cuando el gobierno peruano era sumamente criticado por no pagar la deuda externa, hubo un roce con los Estados Unidos por actitudes que Alan García tuvo en Nueva York, recuerda usted las quejas que presentó George Shultz cuando usted era canciller, etcétera. Habida cuenta de esa experiencia, ¿está seguro que lo que nos conviene a nosotros es dramatizar más esta situación internacional? Porque los problemas son internos y el gobierno tiene que responder ante nuestra población. Darle más importancia a lo que el señor López Obrador diga, o a lo que el señor Petro diga, o a lo que el señor Evo Morales diga, ¿no es inflar eso? No, si toman la primera página de los medios de comunicación, los titulares de radioprogramas, son declaraciones ofensivas, intromisivas. Pero la prensa peruana ha reaccionado y hace su trabajo. Tiene que responder, uno tiene que no puede quedar callado. Hemos retirado a nuestros embajadores en los países que se han comportado de esa manera, hemos presentado quejas. ¿Por qué cree usted que hay inercia en la Cancillería? Es decir, ¿qué más se puede hacer? ¿Dónde está el delito que nosotros podemos reprochar? ¿Qué podría hacer la Cancillería? Sí, señor González Posada, le voy a pedir por favor que nos vamos unos segunditos nada más a la pausa y luego regresamos con su respuesta planteada por Fernando Carballo. 8:53 y estamos en la sede de RPP con el ex canciller y ex ministro de Justicia, señor González Posada, que nos está explicando qué es lo que el Estado peruano, a través de sus entidades como la Cancillería, debería hacer para contrarrestar una campaña manifiesta que Evo Morales y otros ex dirigentes del Estado boliviano, entre ellos el ex viceministro de la descolonización que tenía Bolivia entre sus funciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es razonable hacer? ¿Qué es eficaz hacer? ¿Qué es lo que exige usted que la Cancillería haga? Señor González Posada. Primero, que no es casual que se hayan desplazado a los departamentos de Cusco y de Puno a fines del año pasado y comienzo de este año. Un grupo de 12 operadores ingresaron 27 veces y algunas oportunidades ni siquiera declararon su ingreso. Sí. Y que en esa zona haya explotado los conflictos, haya las demandas de separarse del Perú, de crear la República del Sur, que es el planteamiento de Evo Morales. Y tampoco debemos desligar a Morales del gobierno. Morales es parte del gobierno, importante, por eso... Es más, Arce simplemente es un personaje puesto por Evo Morales y que le responde políticamente. Yo diría que es el momento de llamar al embajador de Bolivia, a la Cancillería, para expresarle el descontento y el rechazo del Perú ante estas groseras intervenciones de Evo Morales y ante estas incursiones al sur del país de los personajes a que he hecho referencia, ¿no? De estos 12 operadores. Sí, 27 veces, según un informe publicado en El Comercio el día de hoy. Sí, 27 veces. No han venido de turistas, no han venido a pasearse, han venido a soliviantar, que es lo que siempre hace. Entonces, si no toman medidas firmes, una es la que yo he dicho, ¿no? Llamar. Bueno, ya llamaron a la embajadora peruana en La Paz. En Bolivia, y bueno, ya la revocaron, porque no hay nadie inusual. Mira, la ley del servicio diplomático dice con toda claridad que cuando hay un cambio de gobierno cesan indefectiblemente, así dice, indefectiblemente todos los embajadores políticos. Pero para cesar tiene que haber una resolución. Lo extraño acá es que no salen algunas resoluciones que han debido salir, como por ejemplo, yo lo digo con nombre y apellido, de los embajadores retirados, Manuel Rodríguez Cuadros, Harold Forsyth, Oscar Magurtua, que siguen en la plaza, siguen ahí, a pesar que estuvieron durante 1 año y medio al servicio, no de los intereses permanentes del Estado peruano, que es el rol de todo diplomático, sino al servicio de Castillo. Durante esos 17 meses no dijeron una palabra contra Castillo, callaron frente a los robos, al nombramiento de ministros vinculados a Sendero Luminoso y lo defendieron públicamente. Entonces yo no entiendo cómo
esa línea de continuidad no se ha quebrado, ¿no? Ahora, embajador, perdóneme, pero cuando usted dice que es extraño que esto suceda, esto implica, y a partir de esto podemos colegir de que todavía hay brazos articuladores del gobierno, del ex gobierno de Pedro Castillo en este gobierno de Dina Boluarte. Naturalmente, lo estoy demostrando con estos nombres. No salen las resoluciones supremas hasta el día de hoy y todos sabemos que algunos de ellos están en Palacio de Gobierno asesorando. Entonces, mire, lo que queremos es claridad, ¿no? La presidenta tiene la enorme responsabilidad de manejar el fondo y la forma también, el fondo y la forma. Y queremos nosotros una Cancillería que nos desvincule del leprosorio diplomático del chavismo al cual nos introdujo el gobierno de Castillo, vinculándonos con regímenes dictatoriales caracterizados por ser corruptos, por violar los derechos humanos y por perpetuarse en el poder. El Perú democrático, el Perú libre, el Perú que defiende principios y valores, no tiene por qué ser parte de ese grupo. Lamentablemente somos parte de ese grupo y esa línea hay que romperla. ¿Como Estado? No, por no, favor. no, perdón. Hemos claro que sí. al régimen venezolano. Claro que sí. Pues salvo el paréntesis Castillo, el Perú ha pretendido liderar con el Grupo de Lima. Usted lo sabe muy bien. No. Contra el régimen venezolano, por lo pronto. No, déjeme. El Grupo de Lima fue uno de los más notables logros de la diplomacia peruana. Fue constituido durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No, tuvo grandes resultados, logró que 12 naciones de la región, más los países europeos en conjunto 50, tomaran las siguientes medidas. Primero, desconocer por ilegítima y por fraudulenta la elección del presidente de Venezuela, ¿no? Segundo lugar, exigir la liberación de los presos políticos, que hay docenas. Y tercero, que se respeten los derechos humanos. Eso hizo el Grupo de Lima, una acción notable. Cuando llega Castillo, nos desvinculamos del Grupo de Lima y lo primero que hacemos es reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Entonces, ese es un pecado mayor. Ese es un pecado mayor porque evidentemente estamos reconociendo a un sátrapa que en este momento está siendo investigado por los fiscales de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Entonces hay que limpiar esa línea manchada que ha tenido la diplomacia peruana y que no corresponde al pensamiento de los diplomáticos que yo conozco en actividad o en retiro, que formativamente en Torre Tagle les inculca la defensa del Estado de Derecho, de la libertad y la democracia, que precisamente no representa ese claro grupo. Que no, son nuestros valores y por eso debemos batirnos y sobre todo no tolerar que ex jefes de Estado extranjeros interfieran en nuestro proceso político interno. El informe que publica el Comercio de hoy es contundente, 12 operadores de Evo Morales que han entrado al Perú 27 veces. Entre ellos, repito, este famoso viceministro de la descolonización. Y hay un ex canciller también Sí, el famoso. Que no ha venido de turista, ¿no? No, bueno, señor González Posada, muchas gracias por alertarnos por si hiciera falta de los riesgos que implica lo que usted llama una inercia que teme que hay en el Estado peruano frente a esta injerencia extranjera en los asuntos internos. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Por libro por el año 32. Muy bien, que sea mejor año. Ojalá. Muy buenos días para usted. Ha sido el señor González Posada, ex canciller de la República y ex congresista por Ica, que ha venido acá a hablarnos de su experiencia como gestión internacional de nuestra diplomacia. Hacemos una pausa y ya lo invitaremos para hablar sobre su libro sobre el año 1932, Asalto al Congreso. Por lo pronto nos vamos al resumen de las noticias.